Entonces, el día de ayer nosotros realizamos lo siguiente. La pequeña tablita de este lado. Buen día, no escucho nada. Entonces, el día de ayer realizamos lo siguiente, el siguiente apartado, y también para la edad, ¿sí? En la cual usamos la función de sí fecha, ¿sí? Junto con hoy. De igual forma, se utilizó la herramienta que es igual a contar, ¿sí? Para saber cuántos alumnos había, y contar puntos sí, para saber cuántas mujeres había en el grupo y cuántos son hombres, ¿sí? En el otro apartado se generó lo siguiente. En este lado todavía no se ha introducido ningún tipo de función, ¿sí? Solamente hicimos referencia, ¿sí? Ahora bien, en esta parte vamos a generar lo siguiente. Vamos a generar otra hojita, ¿sí? Aquí una hoja nueva, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que el día de ayer, que va a ser es igual. Y en este caso puedo ir a la de alumnos o puedo ir aquí a calificación y darle, por ejemplo, clic aquí, ¿sí? Y enter. Sí, recuerden que así sale matrícula. Podemos deslizar ahora hacia abajo, ¿sí? Y hacia la derecha luego. Ok, para que salgan los nombres. Los nombres que tenemos aquí. ¿Sí? Y hacemos la columna más amplia de este lado. Entonces, ya que tenemos esta parte, nosotros aquí, por ejemplo, yo en mi caso, si yo quiero colocarle, por ejemplo, nosotros manejamos, por ejemplo, módulos, ¿no? Entonces vamos a colocarle aquí módulos, ¿sí? De este lado voy a colocar módulo 1, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros colocamos un texto con número, si nosotros lo recorremos, nos va a aparecer, por ejemplo, módulo 2, módulo 4, módulo 5, ¿sí? Entonces ahí se hace el autorrelleno. Ahora bien, en este caso pues decidí utilizar módulo, pero por ejemplo también se utiliza como por ejemplo para colocar las materias, entre otras cuestiones, podemos colocarle aquí. Ahora, de este lado voy a seleccionar esta parte, ¿sí? La parte de módulos no la he seleccionado todavía, ¿sí? Seleccionas aquí. Y este lado, bueno, si ya deseo, vamos a colocarle unos bordes, ¿sí? Elijo, recuerden, estamos eligiendo el color azul. Regresamos a este lado y en este caso yo voy a elegir, por ejemplo, esta línea de aquí, ¿sí? Y luego aplico todos los bordes para que nos quede de esta forma, ¿sí? Recuerden que también esta parte de aquí nosotros la tenemos que colocar, por ejemplo, en los ceros que teníamos, que son ¿cuántos? 5, ¿verdad? Entonces recuerden que vamos a hacer. Entonces, si nosotros queremos, recuerden, colocar los 5 ceros de este lado para que nos quede así como aquí, lo que tenemos que hacer es ir aquí en el apartado de la ficha de inicio, en el apartado de número, y vamos a ir a más formatos de número, y en esta parte nosotros vamos a elegir en personalizada, ¿sí? Es esta última. Dentro de personalizada, ya que escogimos la categoría, vamos a elegir aquí donde dice estándar, le damos un clic, lo borramos y escribo 5 veces el número 0, 2, 4, 5, ¿ok? Y le puedo dar a aceptar, ¿sí? Y listo, ya ahí tenemos los 5 números, ¿sí? De ese lado, del 0, ¿sí?
Entonces, aquí nada más estoy centrando esta parte. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, que todo este lado ocupe más de una celda, nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, el tamaño que queremos que se vuelva una sola, ¿sí? En este caso, este lado de aquí arriba, nosotros podemos darle combinar y centrar, ¿sí? Entonces, la aprieto ahí. ¿Y para qué me va a servir eso? Ese combinar y centrar me va a funcionar a mí para lo que es colocarle que todo esto de aquí que yo seleccioné se convierta en una sola celda, ¿sí? Entonces, el nombre de esa celda como tal, ya así solita, se lleva el nombre de la primera celda, ¿sí? En este caso, esta se llama D2, ¿sí? Entonces ya se queda de esta forma, ¿sí? Podemos utilizar esa herramienta seleccionando varios, ¿sí? Si nosotros seleccionamos varios, podemos convertirlas en una sola, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Seleccioné y le di combinar y centrar, ¿sí? Ahora bien, ya que tenemos esta pequeña parte, también lo podemos convertir en negritas y podemos darle lo que es color, así es, de relleno. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a darle un poquito más grande aquí. Yo de este lado, por ejemplo, voy a rellenarlo. También es ficticio, ¿sí? En esta parte, por ejemplo, yo coloco las cantidades, ¿sí? En este primer apartado lo vamos a hacer general, ¿sí? Y ya en los próximos días vamos a hacer el formatito que nosotros pues utilizamos para el relleno de las listas, ¿sí? Rellenar este lado y vamos a colocarle, por ejemplo, esta persona 8, 7, esta 5, por ejemplo, ¿sí? Suponiendo en este lado, ¿sí? Que tienen esas pues, calificaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí llenamos las calificaciones. Sí, y aquí les voy a facilitar para que esté un poquito más fácil. Solamente vamos a rellenar la primera y hacemos, recuerden, el autorrelleno para que se aplique, ¿sí? Por ejemplo, no llegó, suponiendo, ¿no? Okay. Y aquí autorrellenamos también para que tengamos estas calificaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Ya aquí ya tengo las calificaciones, ¿sí? En este caso de aquí, voy a colocar total, ¿sí? Perdón, total calificación, ¿sí? Y en este lado vamos a aplicar la siguiente fórmula. Bueno, me voy a acercar para que ustedes puedan apreciarlo completamente, sin detalle. La fórmula que yo voy a colocar aquí es la siguiente: es igual a promedio, ¿sí? Es la fórmula que utilizamos para sacar este tipo de cuestiones, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, ¿cuál es la otra forma de sacar el promedio? Es sumando todas las calificaciones y dividiendo por el número de módulos, materias, en este caso, ¿sí? Bueno, pero la más fácil aquí que nos da es promedio, ¿sí?
Entonces promedio, selecciono todo este ladito de aquí de los módulos solamente y ya doy enter, ¿sí? Y aquí tenemos la cantidad, ¿sí? Entonces es igual a promedio. Como yo de este lado ya tengo una fórmula aplicada, con el solo hecho que le dé doble clic aquí se rellena toda esta parte, ¿sí? Hasta ese lado, si se acuerdan, así podemos realizarlo. ¿Qué es lo que hice? Darle doble clic aquí en el botoncito verde para que se apliquen todas, ¿sí? Nosotros de este lado pues tenemos lo siguiente. En este apartado de aquí tenemos en esta hoja la tenemos así sin nombre. A esta vamos a colocarle, por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre, le voy a colocar módulos, ¿sí? Clic derecho, cambiar el nombre y en este caso le voy a colocar módulos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Listo. Ya que hemos colocado esta parte de módulos, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, ya aquí tengo la calificación, ¿sí? Entonces, de este lado puedo hacer dos cuestiones, ¿sí? Una de las cuestiones que podemos hacer es esta fórmula que yo tengo aquí en calificación puede estar generada aquí. Solamente se utilizan referencias, ¿sí? En este caso se las voy a hacer para que ustedes la vean. Aquí coloco es igual a promedio para que ustedes lo vean y miren, aquí dice promedio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la hoja de módulos y selecciono los módulos, aquí damos enter y miren, nos aparece la misma cantidad. Lo único que hay que hacer pues es aplicársela todo, ¿sí? Y ahí está. Ahí tenemos las calificaciones de nuevo. Esa es una forma, ¿sí?, de que nosotros podamos generarlo. La otra opción, pues como ya la tengo allá, igual puedo colocar aquí. Es igual, me voy a módulos, a esto, y enter. Esa es la otra forma, ¿sí?, que nosotros podemos realizar. De este lado, vamos a hacer lo siguiente. Ojo, yo aquí en status vamos a colocar lo siguiente, es igual, y vamos a utilizar una de las funciones lógicas. Que es una función lógica? Una que nos va a decir, por ejemplo, si se cumple un objetivo nos da un resultado, y si no se cumple ese objetivo pues nos da otro resultado, ¿sí? Entonces esta lógica que vamos a utilizar es una de las más básicas también. Y por ejemplo le vamos a colocar aquí en status sí, ok, esta función sí, y ahora por ejemplo le ponemos el paréntesis y lo primero que tenemos que hacer pues es seleccionar la calificación, ¿no?, que es esta. Entonces selecciono la calificación, le doy un clic y ahora vamos a colocar el siguiente símbolo. Si esta calificación coloco el siguiente símbolo, que ese significa que es mayor, ¿sí? Entonces, si esta calificación es mayor, lo voy a poner aquí 6.9, ok, ahí estoy colocando 6.9, solamente que recuerden que mi equipo aparenta o cambia algunos valores. En este caso este punto me lo pone a mí como coma, ¿sí?, pero es punto. 6.9, coloco punto y coma. Recuerden que en algunos equipos también es con coma esa parte, y en este caso voy a colocar entre comillas, por ejemplo, aprobado, ¿sí? Cerramos las comillas, punto y coma, vuelvo a abrir comillas y le voy a colocar reprobado.
Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo, ¿sabes qué? Si la calificación general es mayor de 6.9, que es la probatoria, tú me vas a decir que el alumno está aprobado. Si la calificación general no es mayor de 7, entonces significa que el alumno está reprobado, ¿sí? Entonces aprieto la tecla intro y ya me dice, ¿sabes qué? Este alumno está aprobado. Si desplazo esto, recuerden doble clic, ya me dice aquí abajo, miren, en 5 que el alumno está reprobado, ¿sí? En ese apartado. Les abro la fórmula de nuevo. Si la sentencia se cumple, pues nos da un resultado y si no, otro, ¿sí? De igual forma, esta tiene como para hacer con conjuntos, es decir, cuando tenemos más opciones que también la vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros aquí, en este apartado, solamente estamos utilizando este símbolo, ¿sí? Bueno, ya que tenemos esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar de nuevo la misma fórmula, pero en procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocarle es igual a sí, pero ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Si este alumno aquí es igual a aprobado, comillas, punto y coma, en mi caso, entonces le voy a decir, si este alumno está igual a aprobado, significa, coloco comillas, que pasa año, por ejemplo, punto y coma. Si obviamente si no está aprobado, entonces sería que repite el año. Ok, bueno, perdón, vamos a simularlo más parecido a nosotros. Pasa el curso. Pasa el curso. Y aquí le vamos a repetir el curso. Por ejemplo, ya tenemos aquí todo escrito. Le damos enter y ya nos va a dar resultados, ¿sí? Recuerden que es de este lado. Le damos doble clic aquí y ya nos dice. Ok, ahí está la fórmula. Sí, es igual a sí. Seleccionamos lo que tenemos en status, ¿sí? Para que haga la comparación. Ya que tenemos estos resultados aquí, calificación, el alumno y lo demás. Por ejemplo, también necesito saber aquí en este lado cuántos alumnos pues, pasaron y cuántos alumnos no, ¿sí? Por lo cual, de este lado aquí abajo vamos a colocar alumnos aprobados y alumnos reprobados, ¿sí? Para esta de alumnos aprobados, realmente así es como mencionó su compañera, vamos a utilizar contar sí. Ok, y en contar sí voy a colocar, por ejemplo, el rango, cuántos alumnos hay aprobados, ¿sí? Selecciono, punto y coma, coloco aprobado. Y damos enter y ahí nos dice que hay 11 aprobados y en esta de aquí es igual a contar sí. Seleccionamos el rango, punto y coma, y selecciono reprobado.
y le damos Enter. Entonces tenemos 11 alumnos que pasaron y 7 que no. Entonces, ya que tenemos esta fórmula aplicada, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a módulos y, por ejemplo, de este lado voy a colocar lo siguiente. También a veces necesitamos saber cuántos módulos pues reprobaron las personas, ¿sí? Bueno, en este lado le voy a dar combinar y centrar y voy a escribir módulos reprobados. ¿Cómo le hago para bajar el texto así? Hay dos formas. Uno, cuando escribamos, por ejemplo, módulos, puedo apretar la combinación de teclas Alt más Intro y se baja, ¿sí? Así, módulos reprobados, ¿sí? Por ejemplo. Y de este lado, por ejemplo, si no le sale así, pueden utilizar esta opción de aquí arriba que dice ajustar texto, ¿sí? Hace esto, miren, ahí está, ¿sí? Entonces, de igual forma, nosotros aquí vamos a saber cuántos módulos reprobaron los alumnos, ¿sí? Para ello, de igual forma, no vamos a colocarle aquí solito, vamos a ver lo siguiente. Ojo, también voy a utilizar la de contar, ¿sí? Ok, a contar, sí. Esto de aquí, punto y coma, ¿sí? Si esto de ahí, por ejemplo, es mayor, menor, aquí vamos a utilizar es menor, por ejemplo, de 7, que me lo cuente, ¿sí? Bueno, en este caso, recuerden que nosotros aquí, en esta parte, vamos a colocar ok, aquí nos salen los resultados. La fórmula, bueno, se las voy a acercar más. La fórmula en este lado es la siguiente. Es igual a contar puntos sí, pero aquí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Cuéntame si tengo calificaciones menores a 7, ¿sí? Recuerden que 7 es la probatoria, ¿no? Entonces, aquí me va a decir cuántos módulos están, pues, reprobados. Entonces, aquí, 1. En la otra, por ejemplo, 5 módulos reprobados, y así. En algunas nos va a dar 0, porque no tenemos ningún módulo reprobado, ¿sí? Vamos a hacer ahora lo siguiente. Aquí donde tengo alumnos, por ejemplo, voy a generar una hojita nueva, ¿sí? Hoja nueva, aquí está, esta hoja. Lo que voy a hacer es arrastrar esta hoja, miren, sin soltar. Le doy clic y la arrastro antes del alumno, ¿sí? Aquí está. A esta hoja de aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar, por ejemplo, búsqueda. ¿Sí? Búsqueda. ¿Sí? Entonces, de este lado que tenemos búsqueda, voy a escribir aquí búsqueda de alumnos. Matrícula, nombre, edad, ¿sí?
Son algunas de las cuestiones que tenemos aquí. Por ejemplo, igual el género. También tenemos que de este lado nos va a dar lo que es la calificación general, el estatus y procedimiento. Estatus y procedimiento. ¿Sí? Y de igual forma nos va a dar cuántos módulos tiene pues reprobado. ¿Sí? Ampliamos esta parte. Esta parte de aquí la puedo hacer más grande. Combinamos. Ampliamos un poquito. ¿Sí? Vamos a hacer una lista desplegable, ¿sí? ¿Qué es una lista desplegable? Donde podemos seleccionar cualquier tipo de dato, ¿sí? Pero necesita una lista antes de esto. O de igual forma, aquí lo podemos hacer, ¿sabes qué? Viene el alumno y nos dice que mi matrícula es tal, y con esa la podemos buscar, ¿sí? De igual forma, en esta parte, bueno, les digo, vamos a hacerlo con una lista desplegable para que ustedes aprendan también a desarrollarla. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, en este caso de matrícula, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer esta lista desplegable, le damos clic aquí. Eso es lo primero, el primer paso, ¿sí? Ojo, esto que les voy a enseñar también lo pueden replicar en muchas cuestiones. Por ejemplo, y no solamente en una sola celda, sino pueden seleccionar varias, y en esas varias va a salir todas esas opciones, ¿sí? En este caso, como solamente voy a requerir una, que es esta, pues solamente selecciono este de aquí, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a hacer es ir a ficha datos, y dentro de la ficha datos yo voy a seleccionar la opción de validación de datos. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra dentro de la cajita que se llama herramientas de datos, que está aquí, ¿sí? Le dan clic y aparece validación de datos, ¿sí? Repito, ficha datos dentro de la cajita de herramientas de datos, ¿sí? Tiene un icono color verde con rojo, ¿sí? Y de ahí nos dice validación, ¿sí? Cuando nosotros le demos clic a validación, aparece esto, ¿sí? Validación de datos. Ahora, vamos a elegir en este caso la opción que dice lista, ¿sí? ¿Ok? Y en este lado, cuando yo elijo lista, tiene que aparecer activado esto, miren. Me dice omitir blancos y celda con lista desplegable, ¿sí? Tiene que estar activado. Ahora bien, en origen, ¿qué es lo que tengo que seleccionar? Le vamos a dar clic en esta flechita de aquí. Miren. Voy a ir a alumnos, a la hoja alumnos, y voy a seleccionar la matrícula, solamente los números, ¿sí? De aquí hasta aquí abajito. Una vez que yo lo selecciono, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya he seleccionado, ojo, le damos clic aquí, ¿sí? Denle clic aquí. Le dan clic aquí y le dan a aceptar, ¿sí? Y listo. El paso. Entonces aquí ya se generó nuestra lista desplegable. Cuando le demos clic aquí, nos aparecen todas las matrículas, miren. Se puede hacer con cualquier otro tipo de objeto, nombre, cualquier otro, ¿sí? Nos puede dar este tipo de lista, ¿sí? ¿Para qué se utiliza esa lista desplegable? Por ejemplo, cuando tenemos que rellenar formatos, formularios en los cuales utilizamos algún texto frecuente, ¿sí? Por ejemplo, los municipios, ¿sí? Podemos tener una de los municipios, podemos tener una de los estados, edades, ¿sí? Entonces, para rellenar más rápido, solamente le damos clic aquí
y podemos rellenar, cambiar el formato, imprimir y no pasa nada, ¿sí? Eso facilita también muchos trabajos. Entonces aquí, por ejemplo, si llega el alumno y me dice, ¿sabes qué? Mi matrícula tal, o una de dos, puedo seleccionarla aquí o puedo escribirla, ¿sí? Porque también puedo escribir, aunque ya tenga esta opción ahí, yo puedo escribir, ¿sí? Ahí está, ¿sí? En este caso, por ejemplo, coloco 1, ¿no? 1, y ahí me aparece. Pero ojo, en este caso, esta celda, si yo selecciono una de la lista desplegable, recuerden que no tiene los ceros, hay que activarlos también aquí, por lo que vamos a inicio, y en esta vista de general, yo le voy a dar más formatos en número, recuerden, personalizada, ya no es necesario agregarlo, porque los agregué hace rato, ¿sí se acuerdan? Entonces nada más desplazo esto de aquí hacia abajo, le doy clic aquí y le damos a aceptar, y ahí nos aparece esta parte, ¿sí? De esta. Miren, la siguiente fórmula nos va a permitir, también es una fórmula considerada básica, nos va a servir para buscar algo, un elemento. En este caso, ese elemento va a depender de la matrícula, ¿sí? Y lo mismo va a ser con toda esta parte, va a depender de esto. Entonces, lo que vamos a hacer en este apartado, es que yo le voy a colocar, es igual, le voy a poner buscar V, ¿sí? Y lo que voy a hacer, ojo, hagan el mismo procedimiento, ¿sí? En esta fórmula yo no voy a regresar a la hoja anterior, ¿sí? Todo lo voy a hacer de manera corrida, ¿sí? Para evitar que la fórmula tenga un error, ¿sí? Entonces, no regresen a las hojas anteriores, solamente sigan escribiendo la fórmula. ¿Cómo van a saber dónde se sigue escribiendo la fórmula? Porque aquí aparece, ¿sí? En esta parte del panel de fórmulas. Bueno, entonces colocamos, es igual a buscar V. Es importante que coloquen la V porque muchas personas nada más colocan a veces buscar, ¿sí? Pero este es buscar V. Entonces colocamos aquí, paréntesis, vamos a seleccionar el valor que va a ser la matrícula, ¿sí? Le doy clic, punto y coma. En mi caso, recuerden que en ustedes puede ser coma. Luego me voy, por ejemplo, como estoy buscando el nombre, voy a ir a la parte de la hoja alumnos, ¿sí? Le damos clic a alumnos, y lo que voy a hacer aquí es seleccionar esta tablita, ¿sí? Desde aquí, desde los ceros, del 001, selecciono hasta la parte de datos, toda esta parte lo selecciono, ¿sí? Hasta aquí, miren, ahí me aparece rodeado esa pequeña parte de la tabla, ¿sí? Significa que está seleccionado. ¿Qué hago? Coloco de nuevo punto y coma, o recuerden ustedes colocan coma, coloco el indicador de la columna que me va a reflejar, en este caso es el nombre, ¿sí? Entonces, como yo seleccioné esta tabla, ¿sí? Esta tabla tiene columnas, entonces la que quiero que me muestre es el nombre. El nombre está en la columna número 2 de la tabla, ¿sí? Matrícula es columna 1, nombre columna 2, género columna 3, fecha de nacimiento columna 4 y edad columna 5, ¿sí? Entonces, como yo quiero que me muestre la 2, yo coloco el número 2, ¿sí? Ya vieron, acá arriba se escribió, coloco de nuevo punto y coma, y me van a salir dos opciones, verdadero y falso, ¿sí? Estas dos opciones, en la cual yo voy a elegir falso. ¿Por qué? Porque yo quiero que al momento que realice la búsqueda me dé el valor exacto, ¿sí? Entonces coloco falso, ¿sí? Cierro paréntesis y doy enter, y aquí me aparece, miren, el nombre. Entonces, si yo vengo aquí y cambio de mi lista desplegable cualquier otro valor, por ejemplo, miren, ahí me sale quién es la 006, ¿sí? Por ejemplo, ahí va cambiando, ¿sí? Conforme la matrícula, ¿sí?
Entonces viene el alumno y me dice, ¿sabes qué? Yo soy matrícula 18. Coloco 18 y ahí me aparece, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo soy la 5 y ahí está. La 8, la 9, la 10, ¿sí? Entonces ahí me va dando una serie de resultados, ¿sí? Entonces ahí tenemos la primera, y vamos a hacerla aquí más grandecita. Ahí está. Maestro, fíjese que no sé cuánto saqué en el curso. Pues podemos hacer esto, ¿sí? Y ahí nos va dando todos los datos. Pues en el primer módulo sacaste esto, en el segundo esto, ¿sí? Entonces le podemos brindar toda la información, ¿sí? En este caso, la diferencia entre las buscar es que, por ejemplo, en buscar V, tú buscas un valor, ¿sí? Por así decirlo, en donde se ubica, ¿sí? En cambio, en buscar V, lo que hace es que te busca dentro de una matriz conforme la columna, ¿sí? Por ejemplo, de esa matriz tú tienes el valor que se centra en la primera columna, que es la matrícula, y entonces buscar, digamos que es un poco más específico, ¿sí? Por eso el que hemos utilizado. ¿Por qué? Está el otro buscar. Mira, vamos a colocarlo aquí, un ejemplo, buscar, y buscar, por ejemplo, nos va a dar un valor buscado, un vector de comparación y un vector de resultados, ¿sí? Es decir, tenemos que compararlo entre pocas partes, ¿sí? Entonces aquí tenemos en ese buscar que tenemos que tener dos columnas seleccionadas y es todo, ¿sí? Entonces ahí nos limita mucho, ¿sí? Al tener dos solamente. En cambio, el otro buscar, cuando seleccionamos toda la tabla, puede comparar entre toda esa tabla, ¿sí? Solamente cambiamos el número de la columna y nos va dando más resultados, ¿sí? En cambio, en esta no, tendríamos que hacer una por cada una de las columnas, ¿sí? Que queremos comparar. Entonces, digamos que esta sería como más tardada en realizarla. Y esta tiene dos partes. Tiene buscar con un valor buscado, vector de comparación y un vector de resultado, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, este es el valor buscado. ¿Ok? Vamos a hacerla buscar, ¿sí? Para que ustedes vean el ejemplo. En este caso, por ejemplo, buscar, por ejemplo, yo le doy aquí, damos punto y no es necesario que lo hagan, solamente se los estoy planteando, ¿sí? Entonces, sí, gracias. Clic aquí, voy, por ejemplo, a alumnos, ¿sí? Y aquí lo que voy a seleccionar es el vector de comparación, que va a ser estos. Entonces selecciono estos de aquí, pero aquí solamente, como ves, nada más puedo seleccionar la columna. Nada más puedo seleccionar la columna matrícula, ¿sí? Punto y coma. ¿Cuál va a ser el resultado? Tengo que seleccionar los nombres, ¿sí? Los puros nombres, y enter. Ya me da el resultado, ¿sí? ¿Ya vieron? Entonces, esta parte, pues tenemos que seleccionar columna por columna cuál va a ser. En cambio, en esta otra no, porque ya seleccioné toda mi tablita. Pero de igual forma, por ejemplo, en esta, cuando nosotros hacemos el buscado con una matriz, ¿ok? Esta pues a veces tiende igual a fallar un poquito, ¿sí? Del qué es lo que queremos, porque no lo tenemos especificado, ¿sí? Ya ve, ahora me da 25, ¿sí? Porque precisamente no lo tenemos especificado, ¿sí? Ese es el buscar normal. Y el otro buscar, que es ¿sí? De igual manera, pues tenemos que buscarlo dentro de todo. Lleva un poquito más de elementos, ¿sí? Ok. Vamos a hacer edad, ¿sí? En edad es casi lo mismo. Vamos a colocar es igual. Voy a colocarle buscar V, que es esta. Voy a seleccionar lo que es la lista desplegable que tenemos aquí, también está matrícula, ¿sí? Le doy un clic. Al darle un clic es importantísimo que yo le coloque la separación.
con el punto y coma, ¿sí? O en su caso ustedes recuerden que coma. Luego vamos a la hoja de alumnos. Esa parte que mencionaban ahí o que me preguntaban de dónde salía, es que yo selecciono toda la tabla, ¿sí? Entonces selecciono desde aquí hasta esta parte de aquí abajo, ¿sí? Ok, vamos a seleccionar. Ok, selecciono toda esta parte. Entonces ya pueden notar que aquí arriba me dice, miren, he seleccionado en la hoja alumnos de la B3 a la F20, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Coloco la separación con punto y coma, ¿sí? Solamente así, punto y coma, o coma, recuerden. Ahora tengo que seleccionar el espacio en el que me está pidiendo en la otra hoja, que es la edad, ¿verdad? Entonces, como yo quiero la de edad, yo seleccioné esa tablita ahí, y conforme a esa tablita yo tengo que seleccionar cuál columna es la que me va a mostrar. En este caso, recuerden que como es una tabla, esta sería la columna 1, matrícula es columna 1, nombre es columna 2, género 3, fecha de nacimiento 4 y edad 5. Entonces, como la edad es 5, yo voy a colocar 5, ¿sí? Punto y coma, voy a colocarle falso, que es para la coincidencia exacta, y le damos enter, y ahí nos aparece, en este caso, la edad, ¿sí? Abro la fórmula. Recuerden, este es el valor que estoy buscando. Esta parte de aquí es la tabla que yo seleccioné. Este 5 representa el número de la columna que me va a mostrar, y falso es un argumento que sirve para que me busque la coincidencia exacta, ¿sí? Para validar si tenemos la fórmula, nosotros tenemos aquí la ficha fórmulas, ¿sí? Dentro de la ficha fórmulas yo tengo la opción de búsqueda y referencia, donde me aparecen las de buscar H, buscar V. Verifiquen de este lado si les aparece esa fórmula. Si no les aparece, significa que no está en su equipo, por la versión, entre otras versiones. Recuerden, lo que tenemos que colocar ahí es igual a buscar, ¿sí? Entonces le damos buscar, selecciono el valor buscado, que es este, punto y coma. Vamos a lo que es es importante separarlo también, ¿sí? Ahora sí, vamos a la hoja de alumnos y voy a seleccionar solamente donde aparece matrícula, ¿sí? Todas las matrículas las selecciono hasta aquí, coloco punto y coma, y en este caso, como yo quiero el género, ¿sí? Voy a seleccionar la de género, ¿sí? Que es lo que me va a dar el resultado. Selecciono género, de aquí hasta aquí, y damos enter, y ahí nos aparece esto. Obviamente, ¿qué es lo que va a variar aquí? Que por ejemplo yo aquí estoy seleccionando la columna de matrícula, que es esto, y aquí en esta parte lo que se selecciona es la columna de resultado, ¿sí? Que en este caso yo seleccioné aquí en esta columna género, ¿sí? En este caso ustedes que les faltan estos van a seleccionar la columna de edad y columna nombre, ¿sí? Recuerden que el Excel también nos ayuda a facilitar mucho los trabajos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, bueno, vamos a seleccionar más grande aquí. En este caso, por ejemplo, como nosotros ya sabemos una fórmula, ¿sí? Que es esta, y por ejemplo tengo ya desarrollado mi fórmula, ¿sí? Y al tenerla desarrollada significa que que solamente le voy a cambiar ciertos datos, ¿sí? En cambio, en este caso, abro la fórmula así, de esta forma, selecciono mi fórmula así, ¿ok? Le doy control C, doy enter, abro este lado, por ejemplo, aquí pego, y lo único que voy a hacer, por ejemplo, es editarle el nombre de la columna, ¿sí? En este caso 5, en este caso género está en la
género está en la columna 3, por ejemplo. Entonces entro, por ejemplo, a género. Y le edito el 2 por el 3. Entonces ya me ahorro más tiempo de estar seleccionando todo. Intenté así, pero no me salió porque... De hecho iba a explicar esa parte. Mira, ¿por qué lo hago de esta forma? De copiar todo. Porque si nosotros hacemos un autorrelleno, pasa lo siguiente, si es cierto, se te mueve todo el contenido. De hecho hay una forma para bloquear esa parte. Pero realmente hacerlo así sería casi lo mismo. Esa es una forma, ¿sí? La que acabo de generar ahora. Miren, ¿cuál es la otra forma? Abro mi fórmula, la primera, y por ejemplo tengo que hacer un bloqueo en las celdas, por así decirlo. Bueno, se lo voy a decir de esa forma, ¿sí? ¿Qué es un bloqueo? Significa que le estoy diciendo, es como cuando le dicen a sus niños, no se muevan, aquí te quedas, ¿sí? Lo mismo podemos hacer aquí en el Excel. Entonces, las que no quiero que se muevan, porque siempre van a estar estáticas, va a ser mi valor buscado, que es esta, ¿sí? ¿Ok? Exacto. Ajá. Y va a ser mi tablita, ¿sí? Que también no quiero que se mueva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, le voy a colocar el signo de precio aquí antes del nombre de la columna y después del nombre de la columna el signo de precio, ¿sí? Lo mismo aquí por las tablitas. Miren, aquí este es el nombre de la hoja. Aquí donde dice B3, ese es el nombre de la columna. Entonces coloco signo de precio aquí, ¿sí? Y en esta otra donde está la F también signo de precio y signo de precio. Entonces lo que le estoy diciendo, ¿sabes qué? Ahí te quedas, ¿sí? No te muevas. Puedo darle enter y incluso puedo hacer este arrastre, miren, ¿sí? Y ya nada más la voy abriendo. Por ejemplo, aquí nada más vamos editando, que es casi lo mismo. Miren, 5 y esta estamos en el 3, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Esa es la otra forma que nosotros podemos generar, ¿sí? Entonces ahí estamos en la de alumnos, ¿sí? Entonces la abro para que ustedes vean dónde coloqué los signos de precio. Rápidamente lo que es calificación general y estatus y lo demás. Entonces lo que hacemos, recuerden, es igual a buscar V, ¿sí? En este caso, como es calificación, esta la tenemos dentro de lo que es calificación, ¿sí? Entonces aquí selecciono mi rango, ok, mi rango, punto y coma. En este caso, como es la calificación general, está en A3, punto y coma, vamos a colocarle falso, ¿sí? En este caso me aparece así porque se me olvidó seleccionar el valor buscado. Nada más le doy clic aquí, punto y coma, ahí está. Ya tenemos ahí el resultado, que es 7.4, y lo podemos hacer igual que el anterior, bloquearlo con el signo de precio, ¿sí? Aquí de este lado y de este otro lado, ¿sí? Y a este lado nada más cambiamos el número 3, por ejemplo, por 4, y este, por ejemplo, por 5, ¿sí? Y ahí tenemos ese par de opciones. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí le doy es igual, ¿sí? De igual manera buscar V, pero como lo tenemos en módulos, entonces vamos a seleccionar módulos, ¿sí? Entonces le doy clic aquí, el valor buscado, módulos, selecciono toda esta partecita de aquí hasta aquí, punto y coma, el número de la columna, que en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 9, punto y coma, falso, y enter.
¿sí? Y ahí tenemos esa parte. Yo aquí, por ejemplo, ya tengo los alumnos y tengo todo, pero por ejemplo también quiero pues darle un toquecito pues único a esta parte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ojo, pues para que no se me vea muy así blanco toda esta parte, voy a seleccionar control E, ¿sí? Bueno, voy a posicionarlo por aquí, voy a seleccionar control E. Pueden hacerlo así o dándole clic aquí en este triangulito de aquí. Ustedes le dan clic y miren, se selecciona todo. Cuando se seleccione todo, yo voy a elegir un color de relleno que por ejemplo va a ser oscuro, y aquí en la letra va a ser por ejemplo blanco. Ok, y miren, se ve de esta forma, ¿sí? Vamos a utilizar lo que es el formato condicional, ¿sí? En el formato condicional me va a decir un color cuando esta persona esté reprobada y cuando esté pues en una calificación diferente, ¿sí? Ahora, para este caso yo le voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar aquí en calificación general, ¿sí? Entonces en calificación general yo voy a tener 3 tipos de calificaciones, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí, miren, voy a decirle por ejemplo señalamiento, calificación media, alta. Ok, entonces tenemos esto, y aquí por ejemplo en aprobado vamos a colocarle que va a tener un colorcito verde. En esta de aquí de reprobado va a tener un colorcito rojo. En esta de aquí va a tener un colorcito calificación baja, también va a ser por ejemplo un rojo, ¿sí? Calificación media va a ser un amarillo, y calificación alta por ejemplo puede ser un azul. Ok, ya está azul, ¿sí? Bueno, para que no se vea igual calificación baja, vamos a cambiarle color. Voy a colocarle un por ejemplo, vamos a hacer otro color, ese color, como un naranja, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestra guía de colores, ¿sí? Ok, entonces ahí tenemos nuestra guía de colores. Y ahora por ejemplo aquí calificación general, selecciono, entramos a formato condicional, vamos a buscar nueva regla y nos aparece esta ventanita. En esta ventanita nosotros vamos a seleccionar lo que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ¿sí? Y miren, cuando nosotros seleccionamos esta opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, cuando estemos aquí únicamente a las celdas que contengan, vamos a dejar este en valor de celda y este que diga entre, ¿sí? Este lo dejamos así. ¿Por qué? Porque cuando está en entre significa que dentro de un rango él va a tener un cierto color, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Para mi calificación alta es estar en la calificación de entre de 8 por ejemplo y 10, ¿sí? Ok, esa va a ser la calificación alta, ¿sí? Entonces entramos a formato, y en formato elijo por ejemplo aquí negrita cursiva, elijo por ejemplo relleno. ¿Puede repetir? En esta parte de relleno yo voy a seleccionar el color que yo deseo. En este caso como es alta va a ser este color azulito, ¿sí? Recuerden que lo sacamos.
Entonces ese color azulito es este de aquí, ¿sí? Y le damos a aceptar y le doy a aceptar. ok. Como esta persona no tiene la calificación alta, por ejemplo voy a buscar otra, esta tampoco la tiene. Ok, aquí por ejemplo la tiene y miren, el color es azul, ¿sí? Porque aquí tiene la calificación alta. Entonces, si no tiene calificación alta, aparece sin color, ¿sí? Ahora bien, ¿qué volvemos a hacer? Hacemos el mismo procedimiento. Le doy clic aquí, entro a formato condicional, nueva regla, a las que contengan, ¿sí? Pero ahora en estos valores van a bajar, ¿sí? En esta parte de aquí yo voy a colocarle, por ejemplo, que quiero como calificación media que sea entre lo que es 6 y aquí 7.9, ¿sí? 7.9 aquí. Ok, no puedo colocar el 8 porque suponiendo que nosotros tenemos el valor 8, va a ser un conflicto ahí. Entonces por eso yo estoy utilizando el 7.9, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esas 6 y 7.9, entro a formato. Aquí por ejemplo, como es media, selecciono el amarillo. Aquí en fuente, negrita cursiva, le doy a aceptar y aquí le damos a aceptar. Y miren, ahí tenemos esta parte en color de eso. Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono otra celda? Por ejemplo, la 2, ahí no tiene configuración todavía. Para este caso, volvemos a hacer lo mismo. De este lado, clic, formato condicional, nueva regla, a las que contengan, y en este caso le voy a colocar de 0. ¿A qué número colocamos en la otra? Hasta de 0 a 5.9, ¿sí? Sería la baja. Entonces entramos a formato, ¿sí? Negrita cursiva, relleno, y esta es una naranja que yo elegí, esta, y le doy a aceptar y aceptar. Y miren, ahí aparece en color naranja. Entonces rápidamente pues tenemos un identificador de esta parte, ¿sí? El 0. ok, vamos a revisar aquí en formato condicional. Para revisar los formatos condicionales entramos a administrar reglas y aquí vemos, ¿sí? En este caso verifico entre 0 y 5.9 es igual a eso. Lo mismo vamos a hacer con el de aquí de aprobado, pero en aprobado va a ser de la siguiente manera. Miren, selecciono aquí en aprobado, vamos al formato condicional, le voy a decir, ¿sabes qué? Nueva regla, y aquí tenemos que es verde, ¿verdad? A las celdas que contengan, pero ojo, aquí donde dice entre, yo le voy a decir igual a, y aquí voy a colocar aprobado, aprobado. Formato, aquí solamente recuerden, elijo el color que yo quiero, negrita, aceptar, ahí está, aprobado. Ahora, si la persona está aprobada, hacemos una nueva regla. A las celdas que contengan, aquí donde dice entre, le coloco igual a, y esta va a ser reprobado. Formato,
negrita cursiva, por ejemplo, relleno, va a ser el color rojo, aceptar y aceptar. Entonces, cuando yo tenga uno que esté reprobado, por ejemplo, el número 2, miren, está reprobado, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Con ese formato condicional podemos hacer muchas cuestiones, ¿sí? Inclusive saber si un alumno está, pues digamos bien, en este caso, cuando nosotros estemos rotando toda esta parte, pues nos va dando diferentes resultados. Por ejemplo, aquí veo que esta persona pues está aprobado y es de las calificaciones altas. Este está reprobado, por ejemplo. Aprobado, aprobado, reprobado, ¿sí? Entonces ahí tenemos diferentes, ¿okay?, formas. Ahora bien, el formato condicional nos sirve para muchas cuestiones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos por ejemplo, aquí módulos reprobados, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí, por ejemplo, en este apartado de calificación, por ejemplo, que tenemos aquí las calificaciones, ¿sí? Vamos a ir a esta parte. Miren, en esta sesión de aquí, yo voy a seleccionar las cantidades, ¿sí? Que son estas. Ok, desde aquí abajito hasta arriba, ¿sí? Aquí. Ojo, en esta parte, cuando yo lo selecciono así, pues decir, ¿sabes qué? Muéstrame ahora en formato condicional. Vamos a entrar, por ejemplo, a lo que es nueva regla, ¿sí? Dentro de nueva regla nos aparece este panelcito así. En este panel yo le voy a decir, ¿sabes qué? En este panelcito vamos a seleccionar el valor más bajo. ¿Qué color queremos que tengan los valores bajos? En este caso yo le voy a decir, ¿sabes qué? Los valores bajos quiero que estén en rojo, ¿sí? Y los valores altos en blanco, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el equipo o el Excel es que va a identificar cuál es mi número de esa selección que yo hice, cuál es mi número más alto y cuál es mi número más bajo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un número alto, en este caso va a ser el 10 y el 0 es el más bajo, entre todos esos va a determinar el Excel cuál merece el color rojo y cuál merece el color blanco. Entonces, si yo en este caso le doy a aceptar, miren cómo aparece, ¿sí? Parece un bicolor, pero en este caso le estamos diciendo, ¿sabes qué? El que está en rojo significa que ha reprobado, y por ejemplo los que están en rojitos son calificaciones bajas, ¿sí? De igual forma podemos quitarle, cambiarle el color. Miren, selecciono, entro aquí a formato condicional, entro a administrar reglas, editar regla, y aquí yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, le puedo decir, ¿sabes qué? Aquí quiero otro color, ¿sí? Quiero un color, por ejemplo, o más blanco, o quiero un color, por ejemplo, verde. Y también le doy a aceptar y aplicar, por ejemplo. Miren cómo se ve de este lado, ¿sí? Ahora, ¿sí? Se ve así. ¿Ok? Bueno, yo aquí, bueno, preferiría que fuera de solamente dos colores para que se vea un poquito, pues, no tanto así bicolor, sino en este caso blanco. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. En este caso tenemos las calificaciones que están bajitas y la calificación alta según la determinación del programa, ¿sí? Por ejemplo, también, pues allá en este lado hicimos de una sola celda, ¿sí? Si puedo aplicarlo a varias, también es una forma.
En este caso, por ejemplo, selecciono todos los que dicen status hasta aquí y entramos también a formato condicional y le digo, ¿sabes qué? Quiero una nueva regla a las celdas que contengan, le voy a decir igual a, ok, es lo mismo que la otra, voy a colocar aquí aprobado, formato, puedo elegir un color, por ejemplo el verde, y darle a aceptar y aceptar, y miren, ahí está. Vuelvo a entrar aquí, nueva regla que contenga igual a reprobado, y el color aquí sería rojo, ¿sí? Aceptar y aceptar, y listo. Y aquí tenemos pues esta validación mejor, ¿sí? Esa es otra manera. Bien, para ayudarnos a identificar, yo quiero utilizar el formato condicional para saber los módulos, ¿sí? Quienes tengan más de un módulo reprobado, que sea como un color de alerta, ¿sí? Entonces lo que hago es seleccionar esa parte, ¿sí? Y entramos, por ejemplo, al formato condicional, donde yo le voy a colocar, ¿sabes qué? Nueva regla a las celdas que contengan, y le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí donde dice entre, le voy a decir mayor que, por ejemplo, voy a ponerle mayor que 3, por ejemplo, formato, me digan en color rojo, ¿sí? Aceptar y aceptar, ok, y ya me va a decir, ¿sabes qué? ¿Quiénes son los que tienen más módulos reprobados? ¿Sí? En este caso vamos a guardar esa parte también, pueden ir guardando. Es muy importante guardar sus archivos aquí, denle guardar, y incluso les voy a mostrar cómo podemos hacer un autoguardado, ¿sí? Excepto la versión 365, eso lo hace de manera automática, ¿sí? La versión 365 lo hace automáticamente. Esta versión, por ejemplo 2019, ¿sí? Okay. Miren, ¿qué hacemos para que se guarde? Porque siempre pasa de que se va la luz, se actualiza nuestro equipo y entonces puede perderse la información, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Entramos a archivo, ¿sí? Y entramos a donde dice más, y en más le elijo opciones, ¿sí? Y nos aparece esta ventanita, ¿sí? Vuelvo a hacerlo, archivo, más opciones, que aparece aquí. La otra opción es que ustedes le den clic aquí y aparece, por ejemplo, aquí más comando, ¿sí? Y aparece esa misma, miren, ahí está opciones, ¿sí? Esa es la otra forma, ¿sí? Una de aquí en más comandos, o la otra archivo más opciones. Bueno, entonces aquí nos aparece esto, y yo aquí, por ejemplo, en guardar le damos clic y nos dice guardar información de autorrecuperación cada, en este caso yo lo tengo configurado a cada 10 minutos, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden reducir o pueden aumentar, y ya cuando lo hacen aquí le dan solamente a aceptar, y eso es todo, ¿ok? Ya esto lo que va a hacer es que, por ejemplo, si se le va la luz, el Excel va a tratar de recuperarle esa parte que llevan avanzada, ¿sí? En ese tiempo. ¿Sí? De hecho se puede hacer en Word, en PowerPoint y aquí en Excel, ¿sí?